En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira, llegamos a viernes, aquí vamos despachando rápidamente este mes 3 de este año. Hoy llegamos con pocas informaciones, por lo menos informaciones que hayan surgido en el día de hoy o en el día de ayer, ¿no? Y por supuesto después de la muchísima actividad que hemos tenido con los casos de corrupción. Hoy se estaba conociendo el caso de la medida de coerción del caso FM, que es ese caso de lavado de activos. Ustedes recuerdan, hace 2 semanas esos allanamientos simultáneos, sobre todo en Santiago de los Caballeros, que parece que de un tiempo a esta parte ha tenido una principalía nada honorable, ni tampoco como para que se sientan orgullosos esas gentes trabajadoras y honestas de Santiago con todo el tema de lavado de activos. Igual en Santiago, municipio Santo Domingo Este. Bueno, pues en ese caso se va a conocer la medida de coerción en el día de hoy, y ya ustedes saben lo que pasó con el caso Medusa, que va a ser hasta el próximo martes cuando se va a saber si se da la prórroga solicitada por el Ministerio Público. Mientras tanto, la solicitud de que sigan presos los que están por ese caso, que no es solo el Procurador General de la República, en fin, y los rumores y las informaciones oficiosas, por supuesto, de un caso que parece que está bastante acelerado, señores, de corrupción, lavado de activos, involucramiento de sectores de poder, que parece que llegaría a la Procuraduría General de la República, que estaría muy por encima de los ya conocidos moluscos que todo el mundo ha visto, y que se ha hablado incluso hasta de cifras, más de 100.000 millones. Imagínense ustedes, señores, de qué estaríamos hablando, que estaría trabajando ese mismo Ministerio Público. O sea, que parece ser que aquí los casos, como a veces aparentan, desbordan al personal del Ministerio Público. Porque hay unos que se han mencionado, ustedes recuerdan, por ejemplo, casos como el de Donald Guerrero, que por cierto, hace unas semanas el senador Antonio Marte hablaba sobre un descuento que le hacían a los choferes, y que entonces se captaba vía la institución que dirigía en ese entonces Donald Guerrero, y que eso llevó a la suma de 43.000 millones de pesos, que no se ha dicho dónde, qué ha pasado, si se elaboró un expediente. En fin, nos desbordan los casos de corrupción. Sin embargo, fuera de esto, bueno, pues no hay mayores informaciones que no sea, y por eso vamos a detenernos en el caso de la educación, que no sea la paralización de la docencia en la tanda matutina en el día de hoy por las protestas de la Asociación Dominicana de Profesores, que en esa tanda pues se unieron a las movilizaciones que demanda del Ministerio de Educación un aumento de salario, dicen ellos, el salario acordado el año pasado. Movilizaciones simultáneas que se van a realizar en el magisterio, y que van a paralizar a todos los distritos educativos del país, eso para el día de hoy, para este viernes. Y la verdad es que tú te pones a pensar la situación y las condiciones en las que se encuentra en la educación en República Dominicana. Tú te pones a pensar como deuda lo que ha sido los diferentes gobiernos para que nosotros avancemos en un tema pendiente y que tiene un impacto tremendo en absolutamente todo en el país. Y cuando tú te pones a analizar lo que ha ocurrido en el tiempo, y todas las responsabilidades que han debido establecerse, que van desde el sindicato hasta el ministerio y por supuesto los distintos gobiernos. Miren, ustedes recuerdan en el caso de la Asociación Dominicana de Profesores, y mira que yo creo que están en todo su derecho los maestros y maestras de demandar aumentos de salario.
totalmente de acuerdo, pero yo creo que también nosotros tenemos que pensar en el tema de la educación. Aquí no se ha dado, por todo el tema de la pandemia, por todas las situaciones que se han presentado, señores, nosotros hemos dado un revés increíble en los últimos 2 años. Y gente vinculada al sector educativo que no están pensando en la educación de todos esos niños y niñas, que ha sido tan traumático, porque el año pasado y el 2020 y el 2021 fue un año muy, muy traumático. Y yo no digo que no proteste, señores, pero vamos incluso a ordenar y organizar la protesta y vamos a pensar un poquito en esa deuda que nosotros tenemos con el tema de la educación. Primero fue con todo lo de el 4% que debió destinarse del Producto Interno Bruto a la educación, con una ley que se había conocido y que simplemente los gobiernos anteriores no les dio la gana de implementarla. Hubo que salir a la calle para que esto ocurra. Una vez se aceptó y se aplicó el 4%, no ha parado denuncias, señores, denuncias de mal uso de esos recursos. Primero fue la construcción de escuelas a granel, que sirvió en la mayoría de los casos para que brotaran las denuncias de corrupción. En el caso de la Asociación Dominicana de Profesores, y debo recordar que, porque ya hace muchos años, eso fue en el periodo, me parece, entre 2000 y 2004, aquel escándalo, ustedes recuerdan, en el que se vio involucrado la ADP con con una estafa de cerca de 15 millones, señores, de pesos de la ADP. Y yo creo que vale recordar, porque aquí las responsabilidades hay que establecerlas y hay que compartirlas. Y hay un amigo que ha estado muy vinculado al tema de la educación, que me recordaba algunos elementos que a mí me parece importante, porque los uno, con ese expediente de estafa a la ADP de 15 millones que salió involucrada. Ustedes recuerdan la ex ADPista Olimpia González. Por lo menos a ella se le, perdón, excúsenme, a ella bueno, todas las responsabilidades se las inculcaron o se las establecieron a Olimpia González. Sin embargo, ahí hubo otros que también tuvieron que ver con esa estafa, que es el hecho cierto, la estafa de 15 millones. Y tú dirás, pero bueno, ven acá, ¿y cómo pueden estafar a la ADP con 15 millones? ¿De dónde pueden sacar el sindicato de los maestros y maestras esa millonada si los salarios de los profesores son salarios que no son altos? Bueno, pues esa persona vinculada a la docencia me comentaba en el día de ayer que a propósito de esta paralización ahora, que parece muy injustificada, sobre todo en este momento, o si no es justificada, hacerla, pero que no afecte, señores, ya la retrasada educación de muchos muchachos, en contra de ese derecho a recibir docencia de esos estudiantes del sector público que no tienen acceso a la educación privada. Y esa educación pública en sus niveles iniciales, en sus niveles básico y media, ha tenido de verdad muchos traspiés, pero también ha tenido muchas instituciones, muchos elementos con los que se puede establecer algunos niveles de responsabilidad. Y dentro del análisis que me hacía y la reflexión que hacía en ese sentido de cómo se impide, señores, el desarrollo, por un lado me refería a la propia Asociación Dominicana de Profesores, aunque también, por supuesto, la politización del sistema educativo como tal, yo creo que ha sido el más relevante. Pero en la educación pública, en los niveles mencionados, donde hay más de 100,000 profesores a los cuales se les retiene, óigame esto, yo no sé si están actualizados los datos, pero ronda cerca 100,000 profesores a los que cada mes se les retiene el 1% de su salario vía administrativa. O sea que eso se hace, si no en complicidad, en coordinación con el Ministerio de Educación, por lo que, señores, la ADP recibe todos los meses, ¿ustedes saben cuánto? 25 millones de pesos. 25 millones de pesos, que es de la retención de ese 1% que se hace a los profesores. Y la verdad que la pregunta es obligada y nos obliga en la reflexión que se nos hacía en este sentido. ¿Qué hace la ADP entonces con esos recursos millonarios? Por supuesto, ya sabemos que en algún momento, y eso fue público, por supuesto dio pie, ¿no?, al tema de la estafa. Bueno, ellos pagan sus locales, como ustedes saben, pagan
a sus dirigentes con altos sueldos en todo el país, que no están entonces ejerciendo. Ese comité ejecutivo gana y gana muy bien. Tienen un hotel en Juan Dolio, el Marema, es que se llama, me parece. Ahí los dirigentes de la ADP tienen acceso. Cuando una persona ingresa entonces al sistema como profesor, automáticamente es ADPista y automáticamente empiezan a descontar ese 1% sin que ellos lo solicitaran. Y según me decían, no se conoce ni un solo profesor, señores, al que la ADP le haya pagado su carrera, le haya pagado su maestría, haya aportado para que los maestros y las maestras puedan formarse. Eso no sale de la ADP, ni dentro ni fuera del país. Por tanto, las funciones de la Asociación Dominicana de Maestros parece que solamente diligenciar salarios, ¿no? Para sus miembros, en este caso. Y bueno, eso, por supuesto, por la matrícula de maestros y maestras, tienen esas capacidades de convocatoria. Y lo otro entonces es la cooperativa de los maestros, donde también los escándalos nunca han cesado, porque eso parece un barril sin fondo, que te maneja más de 5.000 millones de pesos al año. Eso hace un tiempo ya bastante largo, en el que en mis tiempos de reportera yo llegué a trabajar y a hacer mucho más a denunciar en más de una ocasión, señores, manejos no transparentes también en esa cooperativa de los maestros. Entonces, en el orden de lo político hay un porcentaje alto de muchos maestros, más que maestros que son empleados del Ministerio de Educación, que no ingresaron al sistema por su vocación docente. No, eso no es lo importante. Ahí era la necesidad de un empleo, como la necesidad de un empleo también es lo que ha movido a mucha gente de escasos recursos a estudiar la carrera, no por vocación, no. Entonces pudieron, si encima de eso, pues consiguen entonces pertenecer a uno de los partidos que nos han gobernado, o por ser amigos o familiar de algún dirigente de esos que en la ADP, por supuesto, les va muy bien, porque ellos sí cobran muy bien. Y eso comenzó desde hace muchísimos años atrás. Estamos hablando de cerca de la década de los 70 con Balaguer y continúa hasta el día de hoy. Entonces son dirigentes políticos la mayoría de los que están ahí al frente de la ADP. Entonces a la ADP le preocupa que en las mediciones de aprendizaje que se hacen periódicamente y que lo hacen los organismos internacionales, y si no, tenemos la muestra de PISA que nos coloca, señores, en un punto del que parece que nosotros no podemos salir. La comprensión y el manejo de las matemáticas que se hace, matemáticas y lengua española, pero sobre todo de matemática, que los niños dominicanos siempre quedan en los últimos lugares. O sea, preocupa a la ADP la formación de esos muchachos, preocupa a la ADP la formación incluso de sus maestros. Eso no es verdad, eso no les preocupa. Los maestros que reprueben sus evaluaciones, por ejemplo, como acaba de ocurrir, que les han sido aplicadas, eso es una preocupación de la Asociación Dominicana de Profesores, debería de serlo, pero claro, entran en huelga por los días que sean, pero no reponen entonces los días de docencia que le quitaron a los estudiantes, porque cuando se producen esas huelgas, esos muchachos simplemente van a transitar con esas lagunas. Entonces, las pruebas, y me hacían una referencia sobre el caso de las pruebas nacionales. La ADP, que fue la primera cuando empezaron, que fue la primera que se opuso cuando empezaron con el tema de las pruebas nacionales, llegó al extremo incluso de que los días que se iban a impartir las pruebas, ellos rodeaban las escuelas. Aquí mismo en la capital, y con eso intentaban boicotear las pruebas, porque sabían que las pruebas, más que a los estudiantes, era precisamente la capacidad de rendimiento de los maestros y maestras. Entonces, señores, la verdad es que yo creo que todo esto tenemos que revisarlo dentro del sistema educativo. Aquí las culpas hay que repartirlas, y la verdad es que los maestros y maestras tienen derecho a ganar buenos salarios, pero también desde el gremio yo creo que más que una lucha permanente por aumento de salario, que me parece legítima, también por la formación y por que esos recursos que ellos manejan, que automáticamente le descuentan a esos maestros del 1% y que le permite un manejo millonario que pone a muchos de sus dirigentes a vivir como unos príncipes, ¿no? Y probablemente tienen derecho, que pensemos un poco también en el retraso que nosotros tenemos, en esa deuda que hemos acumulado, y que en la repartición de culpas yo creo que hay que hacerlo de manera equitativa, y la ADP no es ajena a todo lo que ha ocurrido con ese renglón.
Señores, vamos a agradecer como siempre a la cooperativa Mamoncito, vamos a agradecerle también a Sardinas y Mar, pero siempre nuestro agradecimiento eterno a todos ustedes, a los que nos siguen cada día y hacen posible esta transmisión. Gracias de verdad por estar, gracias por opinar, compartan con otras personas, ¿no? Denle like si les ha gustado, suscríbanse quienes no lo han hecho, también háganlo a patreon.com. Y por supuesto, vamos a desearles un muy buen fin de semana para todos.